Buenos días y bienvenidos a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a nuestro ponente, Pere Estupiñán, y agradecer que nos acompañen en un día como hoy, que celebramos el Viernes Científico número 100. Yo no voy a hacer una presentación exhaustiva de Pere, eso lo voy a dejar a la vicedecana de Ciencias Ambientales, María Jacoba Salinas. Pero desde aquí os animo a que sigáis, aparte de sus programas de radio, tiene un programa de televisión muy interesante, que es El Cazador de Cerebros, y os animo a que todo el mundo lo veáis, que seguro que os va a ser muy agradable. Bueno, me alegra mucho ver tanta gente joven, tantos estudiantes. Eso es una buena señal, es una señal de que la ciencia va bien. Y esperamos que siga así, porque tener el auditorio prácticamente lleno, no solo de estudiantes, pero mayoritariamente de estudiantes y de profesores, pues es una alegría para esta facultad. Quiere decir que todo lo que invertimos en los bienes científicos y en las actividades de ciencia, pues es provechoso. Y entonces que seguro que la charla de hoy os será muy provechosa. Como he dicho anteriormente, este Viernes Científico pues, es muy especial para nosotros porque celebramos el Viernes Científico número 100. Esta aventura empezó en el 2009, en concreto el 22 de mayo de 2009, con el sugerente título Evolución de comportamiento altruista en el ser humano y resto de animales, de Manuel Soler Cruz, un catedrático de la Universidad de Granada. El título es muy sugerente y adecuado, pues durante todos estos años ha sido un esfuerzo por parte de los diversos equipos de la facultad, un esfuerzo altruista por mantener activos los bienes científicos a pesar de los inconvenientes que hubieran para ellos, aunque siempre hemos sentido pues, el apoyo de la universidad. Y por eso me gustaría nombrar a las personas que han estado involucradas en todo este periodo en los bienes científicos, porque yo creo que también es justo pues ser agradecidos con todas las personas que se involucran de una manera, como he dicho, altruista en la generación de divulgación científica. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, Enrique de Amos, antiguo decano y aquí presente, que bajo su mandato pues se inauguraron los bienes científicos. También a Fernando Reche, que está por allí arriba también, que es desde el principio el mantenedor. La palabra creo que no es muy correcta, pero vamos, él me entiende, es decir, es la persona, el webmaster, si lo queremos decir en inglés, de la página web y que siempre pues, está dispuesto a tenerla actualizada y bien actualizada. También a María Jacoba Salinas en sus dos épocas de vicedecana y a los equipos que han estado colaborando en la primera etapa y en la segunda etapa, Manolo Muñoz Dorado, Ignacio Rodríguez, Mari Carmen Cerón, Antonio Vargas, Juan Gisbert y en la actual etapa pues Trinidad Angosto, Miriam Álvarez, también todas presentes aquí, Ignacio Martínez. Espero no haberme dejado nadie en el tintero de los equipos que han trabajado los bienes científicos, porque todos ellos en mayor o menor medida han colaborado trayendo ponentes, invitando gente y ayudando. Y también con las sugerencias de muchos profesores que le han hecho a los equipos que han estado a cargo de la facultad. Bueno, durante estos 100 bienes científicos hemos traído ponentes con una gran calidad científica y divulgadora. Ambas son esenciales, es decir, la ciencia hay que hacerla, pero luego también hay que divulgarla, porque si no la sociedad no se entera de lo que hacemos los científicos en nuestro trabajo. Y siempre hemos intentado que los 4 títulos de grado que tenemos en nuestra facultad pues estén representados en los bienes científicos, tanto en los biotecnólogos como ciencias ambientales, como matemáticas y como química, y también los 7 másteres que tenemos. Bueno, había pensado esta mañana, cuando preparaba estas pequeñas notas, en destacar algunos de los ponentes que hemos traído, pero creo que no sería justo para el resto, porque todos los ponentes que han estado aquí han tenido una calidad excepcional. Bueno, no quiero alargarme más, simplemente que hoy es un día de celebración para la Facultad de Ciencias Experimentales y sobre todo para todo el mundo que le guste la ciencia y que disfrute con la ciencia. Y yo creo que esto siempre hay que acabarlo con algo así que nos eleve la moral, ¿no?
Entonces lo voy a acabar diciendo que viva la ciencia. Y ahora le doy la palabra a María Jacoba. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este Viernes Científico tan especial. Presentar de forma resumida qué es lo que pretendo hacer el currículum de Pere Estupiñán es bastante complicado, dada su prolífica y diversa carrera. De manera que voy a ser muy breve, pero soy consciente de que me voy a dejar pues, muchos detalles en el tintero. Pere es bioquímico, aunque tiene una formación académica muy ecléctica, también en nutrición, metabolismo y genética. Pero en un momento crucial de su vida se decantó por la divulgación científica cuando en 2001 empezó a trabajar como editor con Eduard Punset en el mítico programa Redes, donde estuvo hasta 2005. En 2007 obtuvo una beca de periodismo científico en el MIT y gracias a ello pues probablemente perdimos a un gran científico en bioquímica, pero sin duda hemos ganado a un excelente comunicador de la ciencia, ejercicio que, como sabemos todos los científicos, es bastante difícil. Ha escrito diversos libros de divulgación científica, como El ladrón de cerebro, Sexo al cuadrado, Comer cerezas con los ojos cerrados, A vivir la ciencia, y además de otras producciones previas en televisión. Desde 2016 dirige y presenta el programa de la 2 de Televisión Española, El cazador de cerebros, que ya está grabando su 7ª temporada. También colabora en programas de radio como en A vivir que son 2 días, de la cadena SER, escribe en periódicos nacionales como El País, La Vanguardia, El Mundo y participa en talleres, seminarios y charlas de divulgación donde informa de manera sencilla y amena cómo funciona el mundo y cómo podemos enfrentarnos a los retos de la humanidad con una sólida base científica. Quiero dar las gracias a Pere en nombre de todo el equipo de Canal por haber venido y por hacer un gran esfuerzo para encajar esa agenda tan complicada que tiene. Y nada más, os dejamos con él. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Funciona el micro? Vale. Ah, ¿me oís? Ah, vale. Ahora me oigo yo también. No, muchas gracias por la presentación. No es el momento más difícil de mi agenda porque no hemos empezado a grabar la temporada. Cuando empezamos a grabar sí que es un caos porque además los rodajes se definen a veces las semanas anteriores y no puedes planificar nada. Ahora no hemos empezado a grabar, pero sí que se encajaban un par de compromisos pero justo relativamente cerca, ayer en Extremadura y esta tarde en Málaga, entonces dices, mira, pues fantástico, ¿no? Y respecto a la presentación, sí que es verdad que cuando dicen, es que muchas cosas, digo, al final se resume en autónomo. Autónomo, no tengo un contrato fijo con nadie, o sea, soy autónomo, que es una cosa que de alguna forma... Claro, ser autónomo es como una figura jurídica, digamos, pero también es un estilo de vida, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos, yo viví 8 años en Estados Unidos, primero el MIT y tal, que allí es una cultura que todos pensamos que decidimos en función de lo que pensamos, pero el entorno social donde nos encontramos pues modula mucho de nuestro comportamiento y a mí me moduló un poco Estados Unidos y sí que me generó una alma de autónomo. No solo una figura jurídica, sino esa idea y estuve trabajando primero para otras personas en divulgación, para Eduard Punset en redes, para una universidad en tal, y al final dices, no, yo quiero liderar mis propios proyectos, o sea, quiero hacer lo que yo creo que se tiene que hacer, ¿no? Y entonces, pues, te conviertes en una estructura más pequeña, pero que eres el que define tu carrera, ¿no? Y ahora daré unas cuantas ideas alrededor de esto. Y también te pones la presión esta de tengo que llegar a final de mes. Entonces te toca hacer muchas cosas en divulgación diferentes. Sé que me han dicho que bastantes de aquí sois del ramo de la biotecnología. ¿Cierto? Creo que me hace ilusión. Yo soy bioquímico, empecé el doctorado y lo dejé un pelín desilusionado. O sea, no es que lo dejé por la divulgación.
O sea, se juntó también que la carrera científica es larga. Después, con el tiempo, te das cuenta que si va bien es fabulosa. Pero empezabas el doctorado y veías un camino muy largo y no tenía la ilusión que para otras cosas, y después hablaré mucho de la ilusión, porque escribir un libro también es largo, ¿eh? Y pesado, y solitario, y incierto. Pero si tienes ilusión en escribir libro, pues vas hacia ello. Si tienes ilusión en hacer el doctorado, o sea, nos mueve más la ilusión a veces que el talento o que otras cosas, ¿no? Pero me hace ilusión que seáis biotecnólogos, y yo algo de entre los contenidos que tengo aquí, algo de biotecnología o biomedicina, que es, digamos, de lo que más cubrimos en el programa, hablaremos, y si queréis después tener más preguntas, sea del ámbito de la comunicación o sea del ámbito del momento en que se encuentra toda la biotecnología o la biomedicina o las herramientas que hay, pues lo podemos comentar. En algunas cosas sabréis más vosotros que yo, sin duda, porque estáis aprendiendo, pero podemos comentar muchas cosas, ¿no? Yo titulé esta intervención El optimismo no ingenuo de la ciencia, porque o sea, sí que siempre defendemos que la ciencia es el motor del cambio, es el motor de hacer una sociedad mejor, y es cierto. O sea, la ciencia te permite, por un lado, entender mejor cómo funcionan las cosas, sea la naturaleza, sea el cuerpo humano, sea la sociedad, te da una información más sólida, ¿no? de la relación entre el CO2 y el cambio climático, o si un ecosistema X, y luego te da unas herramientas tecnológicas para intervenir en eso. ¿Sabes? Te dice que esta mutación genética está asociada a este cáncer y te permite, con este conocimiento, generar quizás un fármaco que tal. Y esto, llevado al extremo, te hace pensar en que la ciencia puede solucionar, en teoría, casi cualquier problema, porque lo puede caracterizar y después utilizar. Y te das cuenta que la sociedad no funciona, no es tan cientifista, que hay muchas limitaciones, y que es verdad que la ciencia tiene este potencial, pero no podemos ser ingenuos para pensar que es la única, o sea, que los secretos los tiene solo la ciencia, ¿no? Y es verdad que cuando vemos aspectos como algunas de los más críticos que tenemos ahora, ¿no? Las crisis climáticas, las crisis de desigualdad a nivel de economía, temas de salud mental, la guerra actual, pues o sea, el gran tema del que hablaré un poquito de la explosión demográfica, que quizás ahora todavía la estamos viendo con miedo, pero sí que será un reto en las próximas décadas, no solo a nivel global, quizás no tanto a nivel global como a nivel local, y puede ser que en este país sea, después lo justificaré por qué. Entonces, tú te ves estos panoramas y dices, ostras, lo que os espera o lo que nos espera, ¿no? Y te hace sentir pesimista. Y entonces sí que ves que detrás de las soluciones porque la crisis climática después yo justificaré que no la veo clara que la podamos solucionar, pero sí podemos hacer que tenga menos impactos de los que tiene, ¿no? Sí que hay el conocimiento técnico detrás. Entonces, cuando ves todo esto y te hace sentir un poco aturdido, casi pesimista, no solo con la ciencia, sino con un poco vosotros. ¿Ves estos jóvenes que tienen potencial de cambiar las cosas? Aparece este primer vídeo que quiero poneros, que ahora comentaremos, que viene de un capítulo del Cazador de Cerebros, que dedicamos. En el Cazador de Cerebros siempre buscamos como científicos superpotentes en áreas determinadas. Pero en un momento me llegó una nota de prensa de una universidad que hablaba de una chica que no está en el vídeo pero que había ganado un premio de una chica de 15 años en un instituto que había utilizado herramientas de inteligencia artificial para detectar si las imágenes de cánceres podían ser de una categoría u otra, y que aprendió a programar por sí misma y dijo, aquí hay un potencial de gente joven que puede hacer mucho. Y hicimos un capítulo sobre los cerebros del futuro, que son estos.
Es estupendo ver cómo transmiten la motivación que tienen estos jóvenes, ¿no? Son los cerebros del futuro. Sí, esperemos. Le dabas a tu algoritmo unas características de un tumor y te podía decir si era benigno o maligno. Y yo lo que hice es ejecutarlo en un ordenador cuántico para ver si lo hacía mejor. Estoy flipando. Vengo a aprender a programar. Pues Valeria puede ser tu profesora. Pero ahora solo lo has programado tú, esta catapulta con Lego. Este está programado por bloques. El primer contacto real que tuve con un proyecto de robótica como tal, hicimos una prótesis de bajo coste controlada por ondas cerebrales. Y de allí a la NASA, con 16 años. Sí. Cuando estaba en el instituto y hacía pues deberes de física o algo así, que son bastante mecánicos, pues entonces hacía un programa para que corrigiera los ejercicios por mí. Con iniciativas como estas se ve la importancia de dejar un poquito de libertad. He tenido la suerte de encontrarme ciertas figuras pues que sí que cuando tú les decías, oye, quiero probar esto, te decían, adelante, te doy el espacio. Claro, a nosotros, todo el equipo nos sorprendió. No eran excepciones, ¿eh? La Carla que acudió al IFAE, el Instituto de Física de Altas Energías, diciendo, oye, sé que tenéis un prototipo de ordenador cuántico, me gustaría utilizarlo para unos proyectos. Con 17 años, desde donde el propio que entrevisté, el que ahora es su jefe en ese proyecto, dice, nosotros alucinamos. El Joel, que ha montado una empresita en el ámbito biotecnológico, que primero estuvo en temas de robótica y ganó un concurso de la NASA, pero ahora ha montado una empresa, ¿sabes? Y son gente brillante, pero a ver, no unos brillantes que son como, que seguro que aquí hay varios, o bastantes de un nivel de brillantez como el que tienen ellos. Tienen otras características y quizás un entorno que les empuja a que ese conocimiento se transforme en acción, ¿no? En el ámbito de las matemáticas, la Blanca, que está en Oxford ahora estudiando matemáticas, y en los veranos se la rifan los Facebooks, los LinkedIns, las compañías estas para analizar temas de Big Data y hacer algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ves aquí un potencial. Entonces, una cosa que quería transmitiros, sabiendo que sois este tipo de público, antes de pasar a temas más científicos, también es un poco la parte motivacional de intentar convenceros que el potencial es enorme, ¿vale? Que cuando hablas de todas estas crisis y cuando ves el mundo que cambia tan rápido y tal, aparecen infinidad de oportunidades y os podría dar 1000 ejemplos. Entonces, ir siguiendo, vosotros estáis en la universidad, siguiendo el camino estándar que marca la universidad está muy bien y oye, llegaréis a tener unos conocimientos y trabajar en una carrera, pero yo creo que es bueno tener unas inquietudes para ir identificando cada uno lo que os hace ilusión primero y las oportunidades que aparecen, ¿no? Yo creo que algunos de estos puntos son fundamentales que los integréis en vuestra vida casi. O sea, la ilusión, cuando yo digo que la ilusión es más importante que el talento, que ya os lo comentaba antes, siempre aparece alguien que dice, ¿y Messi qué? Que es talento puro. Ya me dirás que la ilusión de ser futbolista depende del talento. Bueno, es que Messi, por lo que dicen, yo no lo conozco, pero por lo que dicen, desde pequeñito la ilusión de ser futbolista, el talento innato lo tiene, pero si no hubiera sido por esta ilusión de pasarse horas y horas y horas detrás de un balón, regateando, jugando, pues tampoco hubiera llegado a eso. O sea, para escribir un libro, yo cuando me hacía infinidad de ilusión después de un tiempo de divulgación científica, escribir un libro y dejar sobre papel algunas de las ideas que para mí eran importantes y los textos que había trabajado mejorarlos, a mí el que me impulsaba era la ilusión, porque yo empecé a escribir un libro y cuando llevas 20, 30 páginas, pues ves una montaña delante de ti, vas a una librería y ves tropecientos mil libros y dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo quizás parte de mis mejores años profesionales invirtiendo en un libro. Después salió muy bien, pero al final yo creo que la ilusión es la que te motiva a continuar cuando aparecen las dificultades. De hecho, en los agradecimientos del ladrón de cerebros, aparte de familiares, novias, lo que sea, bueno, novia, una, no plural, lapsus, pero referentes y tal, y di las gracias a la ilusión
y escribí la frase esta, porque en momentos importantes es la que decide. En los momentos donde te aparecen las dudas, la ilusión es la motivadora, es la que te empuja. Yo dejé el doctorado por eso, porque no me empujaba nada a tener una tesis. Y no lo digo como algo bueno, ¿eh? Si queréis hacer la tesis, hacedla, que es muy importante que haya... Y el futuro, sobre todo en estos ámbitos, es brillante, pero yo estaba allí haciendo PCRs de polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa. Dices, ¿qué me importa el alcohol deshidrogenasa? Entonces, busqué alternativas, digamos. Pero la ilusión es muy importante, entonces yo creo que sí que tiene que ser, suena un poco... pero sí que tiene que ser una de las guías hacia vuestro futuro, ¿no? La proactividad es fundamental. O sea, yo casi todo lo que cuando fui al MIT, cuando empecé a trabajar en redes, no me gusta referenciarme a mí, pero bueno, es cómodo que utilice algún ejemplo y que sea yo. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba en esta crisis del doctorado y tal, a mí me gustaba mucho el programa Redes de Eduard Punset y pensé, ostras, a mí en realidad lo que me gustaría sería trabajar allí. Ser divulgador científico y trabajar en un programa como Redes. ¿Esto es lo que me gustaría hacer? Pues les envío un mail. No sé, me ofrezco. Les envío un mail a ver si, yo qué sé, a lo mejor necesitan a alguien. ¿Por qué no? No pierdes nada. Y busqué en los créditos salía un mail genérico redes.b@rtv, no sé qué. Y envié, mira, soy bioquímico, me encanta la divulgación, me encanta el programa. Me gustaría colaborar con vosotros. Ese mail llegó a la subdirectora del programa, que es la que recibía los mails. Se ve que lo reenvió Eduard Punset. Pues digo, mira, pues te lo envío. Me parece simpático, yo qué sé, por no dejarlo allí en la bandeja de entrada. Y un día abro mi correo y aparece un mail de Punset. Dice, envíanos tu currículum, estamos buscando gente para dedicarse a la comprensión pública de la ciencia. Y es que estas cosas se te graban, ¿no? Y dio la casualidad que estaban pensando en otro proyecto, aparte de Redes, donde posiblemente necesitarían gente. Dice, bien, y nos conocemos. Obviamente, pues fui, nos conocimos y dio la casualidad de que había una vacante, o sea, salió del programa de Redes, se fue una persona unos días después de conocerme y Eduard dijo, este me cayó bien, hazme un contrato de 3 meses, a ver cómo funciona. Y bueno, y así empezó. Pero nadie te viene a buscar, ¿vale? Para algo así, tú vas. Yo cuando empecé a trabajar, después de la beca en el MIT, empecé a trabajar a tiempo parcial, en la Oficina de Comunicación de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, en Washington, D.C., porque la que en ese momento era mi novia estaba haciendo un postdoc en el NIH y yo vi que tenían una oficina de comunicación en español, pero que hacían casi nada. Y digo, ostras, aquí habría una oportunidad. Y os juro que fui al Building 1 del NIH, al Media Branch y knock the door, knock. Y digo, hola, soy tal, no sé qué. A ver, no siempre te dicen que sí. Allí me dijeron que sí, otras veces habré tirado la caña y no habrá funcionado. Pero esta proactividad, o en El País, cuando empecé el blog en El País, que es la base un poco de este libro, también de repente estás leyendo un blog en El País que tenía una sección de blogs que funcionaba muy bien en su momento. En ese momento las redes sociales no se utilizaban tanto para compartir información, lo que era más novedoso en ese momento eran los blogs, ¿eh? Y no había ninguno de ciencia, y yo no tenía ningún contacto en El País. Pues les escribí diciendo, estoy en el MIT, estoy haciendo eso. Pues, es decir, la actitud proactiva yo creo que es clave para llegar a los sitios donde queréis estar. Es decir, no esperar a que el libro igual. Tú tienes una idea de escribir un libro, pues no es como que, mira, yo ya estoy escribiendo un blog en El País, a ver si alguna editorial me llama ofreciéndome. No, es que no funciona así el mundo, ¿vale? Y enviar currículums genéricos, bueno, no sé, creo que me entendéis lo que quiero decir. Entonces, yo creo que esto es uno de los elementos. Los otros son muy obvios, ¿no? Pero yo creo que estos dos sí que me gusta destacarlos. El esfuerzo y la ambición es innegociable. En cualquier oportunidad que tengas que se empiece a convertir en un proyecto, tienes que dedicarle muchísimo esfuerzo, porque habrá momentos donde las cosas no salen del todo bien. Es muy... A veces
es que claro, lo que he dicho, transformar idea en proyecto y el proyecto en realidad, porque ideas todos tenemos. ¡Ay, podríamos! Vosotros en el bar seguro que algún día, ¡ostras, podríamos hacer esto! ¡Ay, sí! Pues mira, hablamos, quedamos la semana que viene y lo hablamos. ¡Ah, sí, qué guay, te ilusionas! Después alguien tiene que ponerse a hacerlo, porque si no eso pasa el tiempo, ¡ostras, y eso que hablamos! ¡Uy, sí, no sé qué! Y no se hace. Hay un momento donde te tienes que poner a hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, en el mundo actual cada vez más competitivo, pues intentar ofrecer algo diferente con la creatividad. Yo la frase esta, ¿no?, de Steve Jobs, si no lo habéis visto, el discurso de inauguración que dio a los estudiantes de Stanford, de Steve Jobs, que son 15 minutos, yo lo recomiendo mucho, ¿no?, porque es como súper inspirador, él revisa parte de su carrera y hay un momento donde dice stay hungry, stay foolish. O sea, mantente hambriento, mantente loco, como gran recomendación que les da a esos estudiantes, ¿no? O sea, un punto de locura lo tienes que tener. Y después de hambre o ambición. Y luego eso también, ¿no? O sea, el pensamiento estratégico, ser un poco suizos, a veces va bien, ¿no? De decir cómo pienso en las piezas para que encajen, llegar a tal. Entonces, yo creo que estas cosas que indirectamente se van aprendiendo durante la vida, durante las profesiones, durante los estudios y todo, yo creo que tenerlas presentes ponerles palabras, yo creo que es fundamental, ¿no? De alguna forma ya he soltado algunas cosas de aquí. Aquí estoy yo, que esta foto la encontré hace un par de meses o algo así, porque dije, seguro que redes debe estar en la plataforma de televisión a la carta. Y la busqué y la foto que tenían era esta, que digo, anda, si salgo yo, sin barba, pero aquí, ¿no? Y este inicio sí que de alguna forma refleja la proactividad que os comentaba aquí en el MIT. O sea, lo del MIT, no, lo he comentado así por encima, pero es una beca de periodismo científico. Fijaos la importancia que le dan a la comunicación científica. Esto ahora llevan ya, creo, me llegó un mail del 40 aniversario, que harán la semana que viene. Y cuando yo estuve, fue en 2007, pues bueno, ya llevaban eso más de 25 o 26 ediciones. Cogían 10 periodistas científicos de todo el mundo con algo de experiencia previa, necesitabas algo de experiencia previa, a mí me pagaban $6.000 al mes para estar aprendiendo. Yo nunca había cobrado, y creo que como sueldo fijo nunca he cobrado tanto, $6.000 al mes para aprender ciencia en el MIT, ir a clases, y parecía una trampa, pero era como, tenían la Fundación Knight, que es la que está detrás, tenían tan asumido que la divulgación y el periodismo científico de calidad es importante, que dejaron todo este dinero, todo este endowment, a mejorar a los periodistas científicos, enseñándoles mucha ciencia para que hicieran mejor su trabajo y la sociedad estuviera más informada. Entonces, me pareció paradójico, en el sentido positivo de la palabra, como un paradigma de la importancia que se le da a la divulgación, ¿no? Y esto que no os hablaré hoy porque es toda otra charla, que de hecho la tengo preparada, de la ciencia y del sexo, que es fantástica y muy divertida, pero esto fue otro también dentro de la locura, en el momento que como periodista científico vas a un congreso de neurociencia de la Society for Neuroscience en Washington, D.C., y de repente en la sesión de pósters ves a uno que se titula Clitoral Stimulation in Rats Induces Force Activation in the Brain, y una chica que lo estaba presentando dice, ¿Do you stimulate the clitoris of the rats? I said, yes, I do. How you do that? With a brush, con un pincelito. Y que se dedicaba a estimular el clítoris de las ratas con un pincelito. Y me ve la cara de decir, oye, te lo estás tomando a cachondeo, es mi tesis. Y digo, mira, piensa que... Y me empieza a explicar, decir, oye, piensa que las ratas solo tienen deseo sexual cuando están ovulando. No como... Y el resto de las mamíferas es así, no como las humanas, que tienen deseo sexual en todo el momento del ciclo, pero los mamíferos normalmente solo tienen deseo sexual cuando están ovulando, y esto debe estar inducido por hormonas, por cambios hormonales en el flujo, porque ellas no saben si están ovulando o no. Entonces hay un momento que un entorno hormonal determinado les da deseo sexual. Entonces, si eso lo unes con que hay muchas mujeres que tienen falta de deseo y no se sabe por qué, porque a veces puede ser por circunstancias, pero a veces puede ser cosas internas,
pues estamos investigando las hormonas asociadas a los deseos. Bueno, me empezó a parecer súper interesante toda la parte evolutiva de no sé qué, y a partir de aquí empecé a documentarme y me obsesioné con la parte científica del sexo durante un tiempo, los años 2011 y 2010, y terminaron un libro que funcionó súper bien, pero de nuevo es un poco la parte de obsesión, de ilusión, de decir, claro, tú te planteas, dices, ¿dedico 1 año y medio de mi vida o 2 a esto? Es una decisión que además no he comentado antes, cuando digo que vosotros tenéis mucho potencial. Hay un factor que yo me estoy empezando a dar cuenta ahora, O sea, el tiempo, la posibilidad de error, la posibilidad de invertir tiempo, cada vez cambia psicológicamente. Es decir, yo bueno, hace 4 años y medio tuve una hija y ahora hace 8 meses he tenido otra. La energía que tengo yo ahora, tengo más experiencia que hace 20 años cuando empecé, pero la energía, el tiempo, la posibilidad de dedicarme a full a lo que me apasiona, vosotros la tenéis. Yo no, ya. Y los que tienen hijos aquí lo entienden perfectamente. Aparte de las obligaciones. Entonces, yo creo que ese margen de ahora que tenéis, de decir, ostras, si invierto en esto y no sale bien, no pasa nada, yo no me lo puedo permitir tanto ahora como antes. Entonces, no esperéis a esta secuencia que tiene algo de lógico, que vais aprendiendo, vais experimentando y más adelante. No dejéis para muy adelante. Si tenéis algo ya que dices, lanzaros a por ello, pues os lanzáis, que ahora tenéis claro, que tenéis menos apoyo económico, menos confianza quizás de un sector de población, menos seguridad en algunos aspectos, pero tenéis otras ventajas para hacerlo, ¿no? Entonces yo lo decía por el momento de decidir. Yo creo que ahora no sé si me atrevería a dejar todo lo que estoy haciendo porque me he apasionado por el sexo y la ciencia del sexo y todo, y decir, oye, pues me dedico 1 año y medio a trabajar sobre esto. Que saldrá un libro que seguro que venderá mucho. Y vendió bien, no tanto como yo había imaginado, pero me dio muchas alegrías. Pero lo que os planteo, en un momento determinado, ostras, dejarte llevar por un proyecto así es bonito, ¿no? Otra cosa que quería plantearos, esto fue un momento que yo siempre tengo guardado en la memoria. O sea, después de todo esto que os estaba haciendo, de estar en el MIT, de escribir el blog, escribir el libro del ladrón de cerebros y todo eso, a mí se me ocurrió la idea de hacer un programa de televisión, porque redes ya no se metía, vi que en Televisión Española no había ningún programa de divulgación científica y dije, es la oportunidad, es el momento. Y me acuerdo que fuimos a una reunión, convencí a un amigo que está en una productora de hacer un teaser, un pequeñito vídeo de cómo sería el programa. Lo hicimos, obviamente, gastándonos nosotros el dinero. Y fuimos a Televisión Española a mostrarlo. Y dije, ostras, nos interesa. Ahora no, que no tenemos dinero y generaba ciertas dudas, porque claro, no, ¿de dónde salís vosotros? Pero bueno, la idea no está mal. Pero bueno, pues ya hablaremos. Y en esas, yo tenía muchos contactos en América Latina, porque me había movido mucho por allá, he estado en muchos países de América Latina, y me encanta el continente y todo. Y en Ecuador, precisamente, había una que quería hacer un proyecto, y me dijo, ¿en qué estás ahora a las pocas semanas? Y le envié ese teaser. Era el momento donde Correa, el expresidente, estaba apostando mucho por la ciencia y había hecho las universidades de Yachay y tal, y de repente, y nos dio la oportunidad. La tía esta dije, voy a presentarle el proyecto al presidente, al gobierno, y total, que lo aprobó y hicimos una serie de divulgación científica que se llamó El ladrón de cerebros por Ecuador. Y fue, digamos, el preámbulo del cazador de cerebros en Televisión Española. Pero esta frase viene de que grabando en Quito, una noche que salimos por la parte alta, por la parte así un poquito más pija y tal, pues yo me acuerdo estar en un sitio, estábamos hablando con unas chicas, no sé qué, y me preguntó, vosotros no sé qué, yo he estado en el MIT, o sea, estamos haciendo tal, no sé qué. Y me dije, ¿de qué trabajan tus padres? Me pregunta, cosa que aquí no estamos acostumbrados a preguntar de qué trabajan. No es lo que te define. Allí un poco sí, en América Latina. Aquí no.
Dije, no, bueno, pues yo qué sé, mi madre fue profe en una escuela pequeñita de música, hacía horas parciales, mi padre trabajaba en un taller de reparación de automóviles, o sea, familia muy humilde, de un pueblecito que se llama Tortosa, y me dice, ¿y cómo llegaste al MIT? O sea, en otras partes del mundo es inconcebible que si tú no eres de una clase media alta, puedas llegar a, quien dice MIT, dice, o sea, a ciertos sitios o tener éxito en algunos ámbitos. Y yo eso lo pongo porque allí es cuando de repente vi la importancia que tenía la educación pública que yo recibí en la Universidad Rovira i Virgili. O sea, es una... o la que recibís vosotros. O sea, es educación de calidad que nos quejamos mucho, ¿eh? Y nos quejamos porque todo se puede mejorar, pero cuando vas por ahí, y yo que he estado en Estados Unidos también, ves los estudiantes que están allí con todos sus endowments y su dinero, los préstamos que han pedido, o vas por América Latina y ves las desigualdades. Yo creo que allí aprecié mucho la educación que tenemos aquí, ¿eh? y lo que te permite. Entonces yo sí que es un mensaje que para una audiencia como vosotros sí que siempre me gusta mostrarlo porque yo creo que es casi... de repente me sentí que todavía debería haberla aprovechado más. ¿Vale? Y que algunos de mis compañeros que se lo tomaban un poco a cachondeo y que, un curso, otro, no sé qué, dices, ostras, estás desaprovechando un bien muy importante. O sea, hay una responsabilidad en aprovechar todo esto, ¿no? Y bueno, era una cosa que en una audiencia así sí que me gusta destacar. Eso me lo salto y esto también. O sea, en el contexto de liderazgo, pero no liderazgo como así empresarial. Es liderazgo casi a nivel vuestro. Yo creo que hay unas características que a veces las suelto, pero voy a la parte que me gusta más que explicar cosas científicas, ¿no? Y aquí ya es cuando hablaré de algunos de los proyectos. Sí que me gustaría, cuando decimos ciencia para cambiar el mundo, o sea, esto yo llevo un tiempo pensando en el impacto social de la ciencia, ¿no? Y la ciencia por sí sola no cambia el mundo, ¿vale? Porque la ciencia lo que te genera, lo que te da es conocimiento, ¿vale? Y la manera académica como se genera la ciencia, los incentivos que tiene y tal, yo creo que el sistema no favorece que la ciencia tenga un impacto, todo el impacto que podría. Es decir, esta idea que antes un poco comentábamos, de hacer ciencia básica, conocer, y que allí casi de manera espontánea van apareciendo mejoras, startups, y es poco dirigido. Entonces, hay otra manera, esta sería la ciencia curiosity driven, ¿no? La impulsada por curiosidad. Y si no habéis oído hablar de la Mission Oriented Research, de la investigación orientada a misiones, sí que os recomiendo mucho que eso lo googleéis, porque es una tendencia creciente y yo creo que es una manera de pensar que tiene que cambiar parte de cómo se está haciendo la ciencia. Es decir, la ciencia excelente, básica, obviamente no se puede tocar, o sea, tú tienes que seguir financiando ciencia básica de calidad, eso sin duda, pero, y esto lo que voy a decir no les gusta a los científicos, lo ideal sería que los políticos, tanto a nivel global, gubernamental, como los alcaldes, como los que toman decisiones, como las empresas, sepan lo suficiente de ciencia como para dirigir ellos, para decirle a los científicos, quiero que vayas por aquí. Quiero que vayas por aquí. Ahora no funciona así. Es el científico el que dice, dame dinero para hacer esto. Las ideas salen de la ciencia. Fuck, no. O sea, lo ideal sería que el alcalde de Almería dijera, aquí tenemos ciertos problemas. Vale, me creo que la ciencia puede ayudar, pero entonces investigad en mis problemas. Y os financio para que investiguéis en mis problemas. Mission Oriented Research. No quiero que me digas, voy a hacer un paper sobre los contaminantes que hay en este entorno natural. Esto está bien,
pero yo no quiero saber los contaminantes, yo quiero que no haya, quiero solucionar esto. ¿Vale? La misión no es conocer, la misión es solucionar un problema. El problema es que esa zona está contaminada. Para descontaminarla necesitas conocer, pero esto no es el objetivo final, esto es parte. Y muchas veces la ciencia, que lo que hace es generar conocimiento, se contenta simplemente con el paper o con publicarlo y bueno, y ya está, la misión accomplished, ¿no? O sea, y ya está hecho. Y yo creo que para la sociedad esto no es suficiente. Entonces, todos los proyectos que se están cada vez enfocando más a misiones fomentan una multidisciplinaridad también, fomentan que para solucionar un problema debas contar con científicos, pero involucrar también a empresas, involucrar a tomadores de decisiones, involucrar a la sociedad. Entonces, pensar en este Mission Research, yo lo veo importantísimo. Entonces, unos mensajes que antes lo decía, ya hace unos años que estoy metido en esto, antes lo decía un poquito como en voz más baja, con menos seguridad, pero yo creo que en la cultura científica de España un poco debe haber un cambio cultural en la propia ciencia, en los propios incentivos de la ciencia y si queremos que realmente tenga un impacto en la sociedad, entonces no debe ser dirigida solo por científicos. O sea, tiene que dar respuesta no a los retos académicos, no a las preguntas. Os pongo un ejemplo, o sea, que es el primero que me hizo pensar en eso. Yo fui consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. José Miguel Benavente es un chileno que en el momento que lo conocí yo era el director de la División de Ciencia, Tecnología e Innovación del BID, pero había sido ministro en Chile. Y dice, cuando había sido ministro o secretario de Ciencia, no sé qué era, dice, bueno, empecé a conocer y tal, y me explicaban lo que hacían los científicos. Bueno, estaba bien, que cosas de genética, cosas de los astrofísicos en Atacama, no sé qué, pero de repente vi, aquí nadie investiga en salmón, nadie investiga en cobre. ¿Qué está pasando? Son dos de las actividades importantes. Es como si aquí nadie investigara en temas agro. ¿Vale? O sea, son dos de las actividades más importantes del país. La economía chilena en gran parte depende de la minería, del cobre, de los salmones. Y los científicos locales están tan desconectados de la sociedad como que no les parece intelectualmente interesante o no han pensado en estas líneas de investigación y tienen otras líneas de investigación que para ellos intelectualmente les parecen más satisfactorias, van por aquí y el gobierno, como eso de la ciencia, sí, vale, pero tampoco se lo acaba de creer, pues bueno, sí, tú tienes buen currículum, me dices que esto es importante, pues te doy dinerito. No, esto no puede ser así. O sea, y él intentó cambiar eso, es decir, el gobierno tiene que ser suficientemente inteligente para incentivar a que los científicos investiguen en el salmón, porque pasó, de hecho, hubo una historia, que hubo una gran enfermedad con un hongo o una bacteria en salmones y llevaron vacunas noruegas que no funcionaron y nadie sabía, bueno, y no tenemos el conocimiento ¿no? Entonces yo creo que esta visión es fundamental. Vale, no quiero extenderme muchísimo más en esto. Soltaré algunas cosas de varios ámbitos. ¿Eso es que lo estoy haciendo mal o que se tienen que ir? Ah, vale. Pues ahora viene lo interesante. No, bueno, en el ámbito de la genética, pues vosotros sois biotecnólogos y sabéis perfectamente que es uno de los ámbitos de la ciencia que en los últimos años ha generado unas herramientas que te permiten pasar de lo que es ciencia a tecnología. Cuando yo estudié bioquímica no había... Era más generar conocimiento en genética, entender cómo funcionan los genes, entender tal... Y ahora ya, ostras, se decía que en el futuro se podrían cambiar, no sé qué. Oye, ya se podían cambiar con ingeniería genética convencional, pero ahora con herramientas como el CRISPR, pues los puedes cambiar de una manera mucho más eficiente. Esto, por ejemplo,
la inmunoterapia, yo cuando estudié bioquímica no había, era quizás algo teórico. Ahora esta persona del Vall d'Hebron me explicaba cómo estos son pacientes desahuciados, es decir, cuando tú tienes un cáncer que está metastásico, han probado ya varios fármacos y ninguno funciona y te dicen te quedan 6 años, 6 meses o X meses, es cuando estás desahuciado y dicen no tienes ninguna esperanza. Dice, bueno, estamos haciendo ensayos clínicos sobre unas nuevas inmunoterapias y cuando ella de repente ve remisiones completas de cánceres, incurables un par de años atrás, dices, wow, ¿vale? Entonces, todo el tema de la inmunoterapia y ahora mismo lo de las CAR T-cells está generando una revolución que va poco a poco, pero sí que empieza a haber enfermedades que eran incurables en el tiempo y ahora empiezan a serlo, ¿no? Esta es Jennifer Doudna, que quizás algunos de vosotros la conocéis, es una de las co-creadoras del CRISPR con los conocimiento inicial de Mojica, de aquí de Murcia, seguro que habéis hoy escuchado el que identifica esas secuencias repetitivas en el genoma, pero ella es la lista, Mojica es grande, pero la lista de verdad fue ella y la Charpentier que dijeron, hombre, si las bacterias tienen esto, igual lo podemos utilizar para algo, no solo publicar el paper, que es lo que hizo Mojica, sino pensar en la parte práctica, y es la que genera estas herramientas CRISPR. Y Xavi es un chaval que tenía una leucemia de Fanconi, o sea, sus glóbulos rojos están mal, y se hace este tipo de terapias, se quitan células madre de la médula, les modificas el error genético, cosa que cuando yo estudiaba era science fiction, la precisión de modificar ese error genético y vuelves a introducir en la médula las células madre modificadas, de manera que empiezan a generar glóbulos rojos viables, sin el defecto, y después del ensayo clínico a él y 6 personas más, los datos que publicaron en Nature Medicine era que los números de glóbulos, la proporción de glóbulos rojos no paraba de crecer, cosa que fue fascinante esto, ¿no? Entonces, bueno, Shinya Yamanaka, quizás es otro premio Nobel, ahora está en temas con el Altos Lab de envejecimiento del DEFAS, del Bezos, pero bueno, yo cuando lo conocí, él no era premio Nobel todavía, y fue el que capaz de reprogramar las células adultas a un estadio de célula madre reprogramada, ¿no? Y fue alucinante cuando en el NIH de repente enseñó un vídeo de una célula latiendo, y dice, esta era una célula cardíaca, pero 6 meses atrás era una célula de piel. ¡Guau! De repente esto te abre un abanico enorme. Y es la historia bonita de Yamanaka es que él es médico, no investigador. Y él me explicó en la entrevista que le hicimos que su padre se murió de una enfermedad hepática y él como médico no pudo hacer nada. Y se dio cuenta que no podía hacer nada porque no entendía suficiente esa enfermedad. No había suficiente conocimiento ni tratamientos para esa enfermedad. Entonces lo que hacía falta no era más médicos como él, sino más ciencia, más conocimiento. Y es cuando decidió hacerse investigador para conocer más y poder curar enfermedades que no se podían curar. Entonces, imagino que vosotros en biotecnología, algunos estaréis en biomedicina, otros esas cosas. Yo los ejemplos que he puesto son más de biomedicina. No entraré, bueno, María Blasco con los telómeros, me extenderé un poco, pero es verdad que ahora hay una tendencia a luchar contra el envejecimiento. Hay 3 tipos de antienvejecimiento. El cosmético, de decir, esto es una cirugía, una crema, pero esto es superficial, esto no te hace vivir más años. Quizás te hace estar más conforme contigo misma y quizás esto te puede ayudar a tener más satisfacción, pero el cosmético no te cambia las células. El antienvejecimiento a nivel de salud, sí. Si tú comes más sano, haces más ejercicio, obviamente, en principio te morirás más tarde o tendrás enfermedades más tarde porque tendrás pero eso no te hará vivir 130 años, ¿vale? No extenderá tu vida. O sea, extenderá un poquito, pues en lugar de vivir 80, pues vivirás 84. ¿No? El antienvejecimiento basado en salud está bien. Ahora lo que se están planteando son antienvejecimientos que ya manipulan el organismo.
María Blasco lo plantea con telomerasa. Los telómeros, sabéis que son el extremo final de los cromosomas, que con el tiempo se van deshilachando. Eso implica que cuando la célula se divide, tiene más errores. Y esta acumulación de errores hace que el órgano y por tanto el organismo vaya peor. Si le inyectas el gen de la telomerasa, pues se van reparando más. Esta es una manera. Luego también acumulamos células senescientes, que son células que ya no tienen función, pero que generan inflamación y están asociadas a enfermedades. Si tú una técnica que se está utilizando también es de quitar células senescentes, es una manera de revivir. Entonces, hay toda una parte de antienvejecimiento que intenta manipular el organismo es la que sí que te promete llegar a 130, 150, 200 años con rejuvenecimiento. Hay unas grandes inversiones, Altos Labs, ya lo he comentado antes, y esta es una foto de hace unos meses. Está en Colombia, porque ella es de Estados Unidos, pero en Estados Unidos está prohibido, aquí también. Ella se inyectó telomerasa, y genes de vectores para modificar algunas células de telomerasa. Y es como el primer experimento en humanos, digamos, que se ha ido. Es algo muy controvertido, pero tiene 50 y algo años y bueno, se aguantaba bastante bien, pero yo creo que hay trampa en eso, ¿eh? Pero bueno, si queréis comentamos más después de esto. En la parte demográfica no quiero extender mucho, pero sí que el gran reto, que hicimos un capítulo hablamos de antienvejecimiento, pero no lo quería limitar solo a la parte de salud o biológica, sino, oye, ¿qué está pasando con la población mundial y local? O sea, ¿qué riesgos este crecimiento constante? Y cuando miras a los demógrafos, lo que ves es que la población a nivel mundial va a seguir creciendo, cada vez menos, pero hacia 2070 o lo que sea, se va a parar. Y hay varios modelos, alguno que se para y crece hasta final de siglo prácticamente nada, y otros que incluso decrece. Dos modelos hacen que decrece. Eso está relacionado con la natalidad. Lo que me pareció de todos estos artículos que vi es que este crecimiento demográfico o decrecimiento no va a ser homogéneo, no va a ser igual en todos los mundos. Entonces, el artículo de Nature citaba específicamente Japón, Tailandia, Italia y España como sitios donde la población puede decrecer. Es decir, la población crece por natalidad y por migración. Si la migración depende de la economía. Si la economía no va muy bien, la natalidad no sé qué, perfectamente la población puede descender. Y el riesgo que hay, que también se puede convertir en una oportunidad, pero es un riesgo es de envejecimiento brutal. O sea, aquí habrá una sociedad tremendamente envejecida. Pensad que en 2018 creo que fue no sé, creo que era... Igual me equivoco en alguna cifra, pero el primer momento en la historia donde había más personas de más de 65 años que menores de 5. O sea, cada vez envejecemos más, nacen menos personas, o sea, hay una pirámide. Entonces, personas como ella, que están en el BID Lab del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajan en el concepto de Silver Economy, de economía plateada, que es el ver qué tenemos que hacer para afrontar este envejecimiento que sin duda tendremos, pero que se puede convertir en una oportunidad si cambiamos algunas cosas, ¿no? No me extiendo, pero podemos hacer esto, me lo salto también. Eso fue gracioso de vacunas de ARN. Nosotros, bueno, de la pandemia, antes de que llegara la pandemia, nosotros decidimos hacer un capítulo del Cazador de Cerebros dedicado a la posibilidad de que llegaran nuevas pandemias. Os lo juro, y la prueba es esto. El vídeo que os pongo ahora, a Luis Enjuanes, en el CNB, Centro Nacional de Biotecnología, lo grabamos, creo que era el 12 o el 13 de enero de 2020. Luis, la probabilidad de que aparezca una gran pandemia con un virus nuevo, que sea muy patógeno, muy contagioso, es una amenaza real, pero además relativamente probable, porque tenemos a veces la sensación de que no hay para tanto. Bueno, es una amenaza real y cada día más por el movimiento de las poblaciones, de las personas. O sea, enero de 2020, sabéis lo que pasó en marzo, ¿no? Pero fue gracioso porque en el momento de la entrevista, Luis Enjuanes me dice, bueno, ahora, la semana pasada salió
un virus en Wuhan, un coronavirus que no sé qué, y digo, no, pero no vamos por aquí, porque cuando se emita el programa quedará desfasado. Pensaba, bueno, ahora ha salido un virus, y jope, o sea, nosotros flipamos cuando decidimos hacer un capítulo a esto, y nada, la clavamos. Lo que pasa es que nos tiró el programa por abajo. Al final, obviamente, hicimos entrevistas que no tenían ningún sentido para emitir ya en medio de la pandemia. Pero bueno, hicimos un machambrat, ¿no? De aquí, bueno, era defender un poco... Ahí sí la ciencia básica, bueno, lo que significó tener la vacuna de ARN, ¿no? Una vacuna totalmente nueva, pero que ya fue tan rápido, es que allí me enrollaría mucho. Yo creo que hay muchas implicaciones alrededor de la pandemia. Yo en junio era de los que decía que era imposible tener una vacuna aprobada y suministrada en menos de un año. Es que esto nunca había sido así. Y yo me acuerdo, los de AstraZeneca, que iban diciendo, sí, hacemos los ensayos así, tal cual la podríamos tener en noviembre. Y digo, esto es una empresa privada que está tirándose un farol para que le den financiación y tal. Y después ves cómo cuando hay presión, cuando hay recursos, cuando hay, obviamente, un conocimiento previo. Yo entrevisté, cuando estaba en el MIT, conocía al Bob Langer, uno de los co-creadores de Moderna, y ya estaba en ese momento, en 2000 y pico, pensando cómo hacer vectores para llevar fármacos a los sitios donde se necesitan. Es decir, había mucho conocimiento. Pero bueno, hay muchas implicaciones alrededor de la ciencia y la pandemia y tal. Otro ámbito que quería citar, sin entrar mucho, pero yo creo que se está convirtiendo en tan transversal que yo no sé si eso me decís vosotros, porque las universidades a veces reaccionan un poco lento a los cambios. No sé si la inteligencia artificial ya se ha convertido en algo transversal que se enseña a todas las licenciaturas o no. Si en la universidad no se están enseñando temas de programación, de inteligencia artificial, aprendedlo vosotros. ¿Vale? Es decir, no os fiéis solo de lo que os enseña la universidad, que es muy valioso, pero van un poco lentos en algunas cosas. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad vuestra también de asumir esto y de adquirir una serie de conocimientos por libre, como hacían estos Jedis que les llamaban, ¿no? Jóvenes emprendedores digitales, no sé qué. Bueno, entonces, esta, por ejemplo, no entraré en el vídeo, pero esta es una investigadora que hizo un proyecto que yo creo que es un gran ejemplo de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, que al final es análisis masivo de datos con unos algoritmos que van aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces ella tuvo esta idea de decir, oye, cada año se hacen un montón de mamografías a mujeres a partir de 50 años o de 55, lo que sea, un montón de mamografías rutinarias. De las que salen bien, que son la mayoría salen bien, de las que salen bien, hay algunas mujeres que al cabo de un año o dos desarrollan un tumor y otras no. ¿Habría algo en esas mamografías, en esas imágenes, que el oncólogo no ve, pero que podría indicar que en 1 o 2 años aparecerá un tumor futuro? Igual no, pero quizás sí. No sé. Puede ser el grosor de la arteria o la distribución de grasa, no lo sabemos. Entonces lo que hizo fue muy sencillo, es decir, poner ordenador, inteligencia artificial, software. Aquí tienes, yo qué sé, 10.000 imágenes de mamografías sin cáncer de mujeres que 5 años después no han tenido cáncer. Aquí, miles de imágenes de mujeres que en ese momento no fueron diagnosticadas, pero al cabo de 1 o 2 años sí. Empieza a jugar con intenta empezar a comparar, hacer los algoritmos, hacer machine learning y todo eso, para ver si aprendes, si encuentras algo que te indica, y sin saber lo que es, que esto es lo bueno de la inteligencia artificial, es que está haciendo ciencia también. Ella descubre algo. No es solo nosotros descubrimos que el grosor de la arteria está relacionado en tal, y entonces
el software es capaz de medirlo. No, 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 no. El software es el que descubre. Es que la inteligencia artificial se está utilizando para hacer ciencia también, no solo para aplicarse después cuando ya tienes el conocimiento. Entonces, ellas le están dando infinidad de premios porque con esto, y está aplicándolo a otros temas de imagen y de cánceres y tal, porque ese software de inteligencia artificial tuvo capacidad predictiva. Es decir, cuando después le das, lo pones a prueba y le dices, mira, aquí tienes 50, dime cuál sí, cuál no, y tú ya sabes cuál, pues las acierta. Es decir, y no sabes lo que ve, ¿eh? No sabes lo que es lo que identifica, pero ella habrá identificado unos patrones que existen en esas imágenes y que nosotros no habíamos visto, ¿no? En el ámbito de la biotecnología, de vuestras cosas y tal, esta también, ahora no me acuerdo el nombre, él está en Pittsburgh, jope, tengo un lapsus de su nombre, pero él está haciendo algo que también era impensable hace un tiempo, utilizar inteligencia artificial para modelización de moléculas. O sea, él en concreto ahora está trabajando en muchas cosas, pero en resistencia bacteriana. Es decir, ¿y si, como tengo estas herramientas, puedo ver a nivel atómico, en detalle, a nivel de estructura de proteínas, la pared celular de una bacteria y diseñar una molécula que la rompa? O sea, diseño de fármacos. Esto antes no era, es que no funcionaba, no era pensar. Ahora hay herramientas que te permiten conocer la estructura molecular, de allí inferir qué molécula podría romperla, y con eso todavía es muy básico esto, no está en ensayos clínicos ni mucho menos, pero están trabajando en esto y le han dado varios premios también y un montón de financiación, porque imagínate el potencial que tiene eso. Sabemos que la resistencia bacteriana va a ser un problema grave en los próximos años, y en lugar de ir buscando constantemente nuevos antibióticos en la naturaleza o sintéticos, lo que sea, ser muchísimo más precisos, es decir, voy a crear esta molécula porque infiero que será capaz de... O sea, es brutal. Para esto, el poder de computación es muy importante. Y este, por ejemplo, es otra cosa que os quería comentar. Esto es en la sede central de IBM, en el norte de Nueva York. Este es Darío Hill, que es el director científico de IBM, es un español, y tiene más de 1000 científicos a su cargo. Y en IBM, no sé cuántos premios Nobel ha generado IBM, o sea, porque hacen mucha ciencia básica, es una compañía que hace software y tal, pero históricamente han hecho muchísima ciencia. Esto, lo que os veíais, era un prototipo de ordenador cuántico, y esto es un ordenador cuántico real. Ya no es el futuro la computación cuántica, es el presente. Este ordenador, es esto, lo que veíais fuera un modelo, estaban los qubits abajo, pero ya han vendido dos, uno a Japón y uno a Alemania, y está funcionando ahora mismo con gente desde diferentes partes del mundo que le envía instrucciones, le envía problemas, y está funcionando. O sea, está todo criopreservado, que de repente también ves, estando allí, dices, guau, porque hace un tiempo se decía que esto de la computación cuántica teóricamente era posible, pero bueno, había muchas limitaciones. Quién sabe si se llegarán a construir de verdad ordenadores, no solo a nivel de laboratorio experimental. Ya está. O sea, faltan cosas para mejorar todavía, pero ya hay ordenadores cuánticos en funcionamiento y que se están vendiendo. Es el miedo, ¿no? Yo le pregunté, digo, pero esto vosotros, cuando alguien quiere, porque claro, el poder disruptor que tienen esto, incluso bélico, o de criptografía, o sea, ¿os aseguráis de a quién le vendéis una cosa así? Porque en malas manos esto puede... Sí, claro. O sea, que quién sabe. Y bueno, se me lo salto. Este es Harari, que le entrevistamos al historiador, que seguro que conocéis alguno. Bueno, él es muy preocupado por una de las filosofías principales de Harari es que él es muy bueno, ¿no? Él dice, yo no sé predecir el futuro. Yo lo que te planteo son escenarios posibles. Y él en sus libros lo hace de maravilla, de decir, tenemos estas tecnologías, si las utilizamos de esta manera podría pasar esto, si las utilizamos de esta otra podría pasar los otros. Y hay escenarios que son pues, un poco más utópicos y algunos son muy distópicos. Y claro, yo
lo haces de una manera en alerta para decir, depende de nosotros, depende de cómo dediquemos la tecnología, y con inteligencia artificial. Y a mí cuando me dijo esta frase, digo, ¿cómo me va a conocer mejor? Pero si te das cuenta de que muchas veces tu inconsciente va tecleando cosas y esa información tú no la retienes. O sea, yo qué sé, en Instagram, tú te pones en Instagram y buscas y te aparece una chica guapa y dices, sí, pero no, otra, pero a lo mejor eliges una u otra, no sé, y a ti te preguntan, ¿qué tipo de chica te gusta? No sé qué tipo de chica me gusta más, si me gustan más rubias o morenas o altas, no sé. Instagram sí lo sabe, porque inconscientemente yo le he ido dando clics a un perfil y dices, ostras, pues igual sabe mejor que yo algunos aspectos de mi personalidad y cómo nos pueden, en algunas manos. Pero yo le pregunté cuando decía, we need to do this, we need to do the other, dice, who's we? En el momento que le dije, who's we? ¿Quién es el que tiene el poder de decidir que la tecnología, la inteligencia artificial se utilice en una dirección o en otra? ¿Los gobiernos? ¿Las personas? ¿Las compañías? Dice, actualmente las compañías. Actualmente quien tiene el poder de decidir hacia dónde va la tecnología son 4 o 5 personas o comités de dirección de unas cuantas compañías en Silicon Valley, la mayoría. Dices, uy, y en Asia, dices, wow. O sea, eso es. Pero bueno, no quiero extenderme en eso. Prácticamente última cosa que os hablo, un poco de la crisis climática, creo que es el gran tema que tenemos. Esto que veis aquí, esto es en Noruega. Esto es una columna de captura de carbón, de CO2. Aquí hay una petroquímica. Las petroquímicas tienen procesos por los cuales emiten mucho CO2 y el CO2 que emiten, en este caso, no se va a la atmósfera, se va por unos tubos, entra por aquí abajo, es una columna que tiene productos químicos, unas aminas, no sé qué, se va capturando y por aquí solo sale aire limpio. Y el CO2 después se puede utilizar o se puede secuestrar, lo que llaman carbon capture and sequestration, o sea, captarlo y después lo tienes que guardar a algún lado, porque utilizarlo, se están pensando en bioalgas, pero entonces muchas cosas es guardarlo bajo tierra. Ellos lo que están planteando en Noruega es ponerlo en barcos e inyectarlo en pozos que sean de gas natural que se ha quitado o en sedimentos que no sé qué. Todo esto es carísimo. En el momento que se está planteando hacer algo así, es que, bueno, en los últimos, es que la cosa está muy jodida. En los últimos paneles de la IPCC ya se ha incorporado el Carbon Capture y Sequestration como una necesidad. Es decir, es que no podemos prescindir de nada. Es carísimo capturar el CO2, transportarlo, inyectarlo, pero es que no, o sea, tal como vamos, o sea, renovables cada vez más, sin duda, pero es que no es suficiente. O sea, es que los escenarios que tenemos son, bueno, son 4, 5 grados de 2100, o 3, o 2, depende de lo que hagamos, será más o será menos. Pero no hay ningún escenario que te diga que, que lograremos mantenernos así hasta 2100. O sea, en todo sube. O sea, el cambio climático es imparable. O sea, es que esto va a seguir subiendo. Podrá subir más o menos en función de lo que hagamos. Pero la realidad ya no es cuestión de ser optimista o pesimista, sino es cuestión de ser realista. Y la realidad es que la temperatura global va a continuar subiendo. Cuanta más mitigación hagamos, menos subirá, pero seguirá subiendo. Y eso implica, estoy adelantándome un poco para saltarme algunas diapos, porque esto es un poco... Yo llevo mucho tiempo, casi desde esta foto también sin barba, en Harvard es esto, planteando temas de cambio climático y leyendo mucho de negacionismo y tal, pero lo que os estaba planteando, aquí es cuando yo, en 2009, ya escribí un artículo diciendo el cambio climático no hay quien lo pare. ¿Y qué quería transmitir? Lo que quería transmitir en ese momento es lo mismo que os transmito ahora. Es la sensación, o sea, cuando digo que no hay quien lo pare, es un toque de alerta para trabajar en adaptación. Es decir, para decir territorios vulnerables,
que cada región analice cómo le va a afectar a ella el cambio climático y qué cosas tiene que empezar a hacer para prepararse. O sea, la frase esta que dijo el Holder, cuanto menos mitigación, más adaptación necesitaremos para evitar el sufrimiento, es como esa balanza de esas tres partes, ¿no? O sea, mitigación, adaptación, sufrimiento, depende cómo movamos estas piezas, una crece y la otra baja, ¿no? Entonces, hay un montón de ejemplos. Esto es cuando grabamos en Ecuador. Este es el segundo glaciar más monitorizado del mundo, el Antisana, que está en clarísimo retroceso. Esto es el páramo, que es donde el agua del glaciar se queda durante un tiempo, y Quito, que está a casi 3.000 metros de altura, bebe el agua de allí. Cuando hablamos de refugiados climáticos, es si este glaciar desaparece, de aquí esto se queda sin agua, y los 3 millones de personas de Quito se tienen que ir. ¿Vale? Porque allí sin esto no tienen agua. Ahora tienen mucha, pero tal. Entonces, las regiones vulnerables que no confíen que el cambio climático se va a solucionar. Que sean realistas. No se va a solucionar. Os va a afectar. En Almería de una manera, en el Delta del Ebre de otra, en Noruega de otra, en África de otra, en la costa. Cada uno tiene que ya empezar a una cosa es el pensamiento global, pero la otra es la acción local. Entonces, unido a lo que decíamos de las misiones, yo creo que cualquier alcalde o presidente de una comunidad, aparte de pensar, sí, poner energía solar, aparte de hacer cosas de energías renovables, sin duda, también tienen que empezar a analizar cómo les va a afectar a ellos, a sus personas, el cambio climático, y empezar o sea, yo soy del Delta del Ebre, o sea, el tema, no sé si habéis oído el término Medicanes. Medicanes viene de Mediterranean Hurricanes, de huracanes en el Mediterráneo. No es que habrá huracanes, pero sí que con el clima extremo, que es una de las consecuencias del cambio climático, sí que se está viendo que en el Mediterráneo habrá cada vez más tormentas huracanadas. Y de hecho, hace un par de años en mi zona hubo la tormenta Gloria, no sé si os acordáis, y generó unos destrozos. Y claro, de repente el agua empezó a bajar por unos sitios que nadie sabía que iba a bajar por allí. Bueno, pues eso tenemos que empezar a analizar. Si llega una tormenta y llegan inundaciones, que con satélites o lo que sea, pues identificar por dónde va a haber el problema, ¿no? Y aquí, no, me salto los vídeos. Esta era Cristiana Figueras. Dependemos tanto no lo voy a poner todo el vídeo, que es un pelín largo, pero esta es la que fue directora de la IPCC. Que da una sensación de no ves por dónde puede haber este cambio en una rapidez suficiente como para frenar. Sí, la rapidez es lo que a mí me preocupa. Yo siento que una impaciencia. Ella tenía mucha presión, porque era antes de ella era la que aprobó, ella cuando se aprobó el Acuerdo de París, después del fracaso que supuso Copenhague, y era como esto falle, dice, como no hagamos nada, dijo la frase, vamos hacia un futuro, hacia un siglo donde la pobreza en el cual será inevitable, vamos a tener o algo pobreza. así. Eso es inaceptable. Eso es un escenario inaceptable. El pensar que podemos seguir durante este siglo con los grados de pobreza que hemos tenido en el siglo pasado y que se podrían poner peor en este siglo es inaceptable. Se queda así, y hostia, ¿qué hago? ¿No? Y le preguntamos si podíamos, enseñamos las imágenes, si podíamos emitirlo, y dijo sí, emitirlo. Pero claro, imagina la presión, es decir, es que si no hacemos nada, en los grados de pobreza, porque, joder, yo tengo amigos en el Banco Mundial, yo he estado en Tanzania, por América Latina. Hostia, que la pobreza es en serio, ¿eh? No, aquí tenemos pobreza, pero la que hay en otros países, el poverty trap, es que... O sea, en Tanzania cada vez que hay cuando digo lo de que en mi zona había inundaciones, Dani, mi amigo que está en Tanzania en el Banco Mundial, dice, no, aquí cuando hay cada vez que hay una inundación se mueren 50 o 60 personas, ¿vale? O sea,
es muy bestia, ¿no? Y lo injusto del cambio climático es que a quien más afecta son a los que menos lo han producido. Entonces, aquí hay un tema que te frustra y te hace querer rebelarte también, ¿no? Pero bueno, la realidad es esto es de este año, que bueno, estamos haciendo muchas cosas, pero es que no paran, las emisiones no paran de crecer. Entonces, yo qué sé, o sea, estamos haciendo un montón de, más cosas, pero el consumo energético es tan grande que es que yo no veo ningún síntoma de que vayamos a mejorar la situación del cambio climático. Entonces, te hace plantear escenarios, bueno, eso ya lo he comentado antes, escenarios un poco más radicales. Esto es la parte de la captura de carbón. Este es un proyecto que hay yo no he estado aquí, pero este es en Islandia, donde es como captura directa, lo que llaman, que es filtro directamente del aire. Esto es carísimo, es posible que no llegue. Esto está Gates financiándolo. Esto es lo que hay dentro de las columnas que os he enseñado. Pero luego, claro, está el tema de la fusión nuclear. Hay nuevas estrategias para hacer fusión nuclear. Y hay la parte de ingeniería, que algunos plantean como inyectar aerosoles en la atmósfera para que reflejen los rayos de luz. O sea, es pensar en, si no queda más remedio, ser un poco más radicales a la hora de gestionar el cambio climático. Esto lo podemos discutir después si queréis. Yo bueno, bueno, es igual, o sea, hay más empresas involucradas, es una oportunidad. No quiero, o sea, toda la parte que tenía cosas de neurociencia y de astrofísica, pero yo creo que ya está bien de chapa, porque seguramente tenéis algo de algunas preguntas y creo que puede ser un diálogo más, o sea, la parte del cerebro y a mí me encanta, la parte de neurociencia y tal, y la de astrofísica y tal. Y sí que al final tenía algunos mensajes más generales, pero yo casi que prefiero dejarlo aquí y tener unos minutos de conversación. O sea, ya pensaba que no tendría tiempo de cubrirlo todo, pero bueno, espero que os haya gustado. Gracias.